como decía, muy bueno chicos y chicas, hoy estaremos viendo el rap de Simo Haija, Haija creo que se pronuncia, el francotirador más letal de la historia. Al hablar sobre los francotiradores más letales de la historia, varios nombres vienen a la mente, tales como Francis Pegamágabo, Vasily Zaitsev, Chris Kyle, Lyudmila Pavlichenko, Wally, etc. Sin embargo, hay un nombre que destaca por sobre los demás, y si me preguntan, en mi opinión es el mejor y más letal francotirador que ha existido en la historia. Este no es otro más que Simo Haija, también pronunciado Simo Haija, pero más conocido por su escalofriante apodo, la Muerte Blanca. Haija era un soldado finlandés que defendió a su país durante la invasión soviética de 1939, conflicto nombrado la Guerra de Invierno. Durante esta contienda, que duró poco más de 3 meses, el accionar de este francotirador fue tan destacado y absolutamente letal, que no solo se transformó en un héroe de Finlandia, sino que generaba tanto miedo en las tropas soviéticas que aparentemente estos enviaron unidades completas de francotiradores y artillería. La primera pregunta que hago aquí es esto: ¿cómo se sentiría ese loco? Esa es la primera pregunta que me estoy haciendo hoy. ¿Cómo se sentiría que meramente mandaran grupos de francotiradores y artillería a meramente por ti? Me la pusieron difícil con eso. Solo para detenerlo. Simo pasó a la historia por su prodigiosa puntería, alta disciplina, enorme paciencia e inteligencia. Este utilizaba una particular y claramente efectiva técnica para esconderse en los bosques y moverse como un fantasma entre las líneas enemigas, liquidando todo soviético que se cruzaba en su mira. Todos estos elementos y por supuesto una abultada cantidad de bajas enemigas han grabado el nombre de Simo Haija en la historia bélica y militar. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer a Simo Haija, el francotirador más letal de la historia. Simo Haija nació el 17 de diciembre de 1905 en Rautjärvi, un pueblo de Finlandia. Como el séptimo de 8 hijos de una familia luterana de granjeros, Simo creció rodeado por la naturaleza, Bueno, mejor no digo nada porque buscándose desde muy chico a trabajar en la granja, esquiar en las llanuras heladas y principalmente a cazar en el bosque. A una temprana edad, este era un prodigioso tirador. A los 19 años asistió al servicio militar obligatorio y poco después se unió a una milicia de voluntarios llamado Soldatenbund, que se puede traducir como Guardia Blanca. Durante estos años, su puntería y habilidades no hicieron más que mejorar, y Simo ganó numerosos títulos de competiciones de tiro en esta unidad. A pesar de su indudable talento, Simo Haija era un hombre solitario, humilde y hasta tímido. Su crianza en una granja lo hacía algo antisocial y su baja estatura de 1,60 m tampoco ayudaba mucho. No era un hombre que disfrutaba estar en el centro de las cosas, sino que, como se puede apreciar en todas las fotos de su niñez y juventud, Simo solía acomodarse en el fondo o en un costado, disfrutando no llamar la atención. Sin embargo, en 1939 se vio obligado a dejar ese anonimato y pasar al centro de la acción, a la mismísima guerra. 3 meses después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin decidió invadir Finlandia. El conflicto entre estos dos países surgía dado que el mandamás soviético le había pedido al gobierno finlandés que le cediera una porción de territorio cerca a la frontera, supuestamente para poder proteger mejor Leningrado ante la amenaza del Tercer Reich. La lógica negativa de Finlandia hizo que Stalin decidiera invadir, según muchos historiadores, con la intención de conquistar todo el país vecino e instalar un gobierno títere comunista, aunque esto es solo una teoría. Como consecuencia del avance del ejército rojo, Simo Haija y todos los miembros de la Guardia Blanca fueron llamados a la lucha. El francotirador recayó bajo las órdenes del teniente Antti Juutilainen en la sexta compañía del regimiento de infantería 34. El ejército finlandés se movió rápido para detener la invasión. La diferencia de tamaño, recursos, armamento y fuerzas entre países era enorme, lo que hacía suponer una fácil victoria para los soviéticos. Incluso Stalin vaticinaba que lograría hacerse con toda Finlandia en solo un par de semanas. Sin embargo, la realidad resultó muy diferente. Durante los años anteriores, el líder soviético había realizado una enorme purga en busca de solidificar su posición y erradicar todo tipo de A ver, que me parece que
No tenía, mejor dicho, demasiado. De León Trotsky. Esto, por supuesto, dejó al ejército rojo muy debilitado. Pero no solo eso, sino que se apuntó principalmente a los generales, comandantes y altos mandos en general, por lo que la inteligencia militar y táctica soviética era básicamente inexistente en esos momentos. Si bien esto puede sonar exagerado, basémonos en los hechos. Primero que nada, la Unión Soviética atacó Finlandia en pleno invierno, con temperaturas de 20, 30, 40 y hasta 50 grados bajo. Me la pusieron un poquito difícil con eso, güey. La verdad. O cero. No solo eso, sino que lo hicieron sin zapatos de nieve y sin camuflaje blanco. Fueron a luchar en bosques completamente nevados vestidos de marrón claro y verde. Incluso diseñaron estrategias para enviar tanques y vehículos sobre lagos congelados. Esto sin probar la resistencia antes, lo que, como imaginarás, no terminó de la mejor manera para los tanquistas soviéticos. Indudablemente, Stalin envió a la batalla un ejército formado por recientes conscriptos, granjeros y jóvenes, comandados por gente incapaz y sin experiencia de batalla. La Unión Soviética invadió un país mucho más pequeño y débil, y luego de semanas de combate solo habían logrado avanzar unos pocos kilómetros. Humillación. Amigo, ¿cómo es posible que para la diferencia de tamaño y también de paso de militar y logística, por el tamaño, cómo es posible que los finlandeses esa guerra creo que sí la ganaron, pero ese no es el punto. ¿Esto se debió solo a la ineptitud y falta de experiencia de los generales soviéticos? No, para nada. Eso solo era una parte de la mala estrategia. La resistencia finlandesa, en contraste, fue altamente inteligente y valiente. A pesar de la estremecedora diferencia numérica, tecnológica y armamentística, estos lograron frenar la invasión gracias a su Ya viendo aquí cómo tumbaron a un soldado, yo veo que forma de combate. Mientras los soviéticos se desplazaban en grandes contingentes para aprovechar su superioridad, los finlandeses practicaban tácticas de guerrilla. Estos se escondían en el bosque, atacaban por estrechos senderos de zonas cerradas. A veces lo hacían espiando silenciosamente. Las emboscadas al ejército rojo siempre estaban a la vuelta de la esquina. Luego del ataque, los soldados finlandeses se esfumaban de forma rápida e inmediata, tal como lo hacen las guerrillas. Incluso para combatir los tanques soviéticos, estos utilizaban una bomba incendiaria casera, mejor conocida como bomba Molotov, siendo pioneros en desarrollarla y que es más conocida como cóctel Molotov. En el mismo centro de esta efectiva y valiente resistencia finlandesa se encontraba Simo Hällhä. Si bien este era un soldado más al principio, sus increíbles actuaciones rápidamente le hicieron un nombre entre los soldados, y no mucho después, entre todo el pueblo finlandés. A pesar de su baja estatura, su sonrisa tímida y humildad, Simo Hällhä era absolutamente letal, tal vez como ningún otro soldado en la historia. Sus números hablan por sí mismos. Durante los primeros 22 días de combate, 138 Primero 22 días de combate, 138 bajas. Vamos a preguntar rápido el Google cuánto es eso. Espera. No, mejor no. Ahorita le pregunto a sus soldados soviéticos tuvieron la mala fortuna de caer bajo la mira del francotirador. Durante los meses siguientes de batalla, esos números no hicieron más que aumentar. Simo era el francotirador ideal. Era frío, inteligente, paciente, aplicado y tenía una puntería brutal. Era capaz de hacer... Voy a hacer una sola pregunta. ¿Qué tan bueno es ser un soldado? No, pero con la introducción creo que sí tenía habilidad, con lo que dijo que le mandaron un grupo de francotiradores y artillería para matarlo, pero no podía, pero creo que no pudieron. ¿O sí? Bueno, era un objetivo a 150 metros de distancia, unas 16 veces en solo un minuto. Además, conocía la zona a la perfección. Sus conocimientos de supervivencia y de cacería eran más avanzados que el de cualquier otro soldado. Su capacidad de medir distancias a la perfección impresionaba a todos los otros francotiradores del ejército finlandés. Aunque había disponibles algunas armas más modernas, usaba su rifle de la Guardia Civil, un M28 Pisticorva con un cargador de 5 cartuchos calibre 7.62 mm, que era la variante finlandesa del fusil
ese rojo soviético Mosin Nagant. Halja estaba acostumbrado a esa arma desde joven y le eligió porque le parecía familiar, efectiva y principalmente confiable. Antes y después de cada misión, él dedicaba un largo rato a limpiar y realizar el mantenimiento a su fusil. Esto en busca de que no se atascara con el frío y estuviera siempre a su disposición. Por otro lado, la forma de combate y las estrategias de este letal francotirador no son menos interesantes. Este se movía entre las líneas enemigas durante la noche, buscando una buena ubicación y se sentaba ahí durante las pocas horas de luz del invierno finlandés. En esa favorable posición, Halja, camuflado con varias capas de ropa blanca, cavaba un pequeño pozo para esconderse él y su fusil y hacía una pequeña montaña de nieve en el frente para evitar ser visto con facilidad. La constante caída de nieve en el frío paisaje finlandés se encargaba de enterrarlo y ocultarlo aún más. Allí escondido con su pequeño tamaño era casi indetectable, incluso a corta distancia. Una vez posicionado, esperaba pacientemente hasta tener un enemigo en la mira. Tenía un enorme cuidado para que nada delatara su posición. En su pequeña guarida solía poner escarcha de hielo para evitar que la vibración de los disparos disipara el fino polvo de la nieve, dejando en evidencia su ubicación. También ponía sus guantes debajo del rifle y sobre la nieve para que la patada del arma fuera menor, y se aplastaba los brazos con nieve para que el disparo fuera aún más preciso. Incluso Simo se ponía nieve en la boca para enfriar su aliento y evitar que el vapor de su respiración fuera visto por el enemigo entre el blanco campo de batalla. A la hora de atacar, este no apuntaba la cabeza, sino al torso, la zona conocida como centro de masa, ya que este es más grande y es un disparo más confiable, algo bastante inteligente y que es parte de doctrinas de enseñanza militar y policial moderna. Según Simo Halja, un pequeño error al apuntar a la cabeza del enemigo podía delatar su posición por nada e incluso costarle la vida. Más allá de todo esto, sin duda, lo más destacado sobre la forma de combatir de Simo Halja fue que este no utilizaba la mira telescópica del rifle, sino la mira de hierro. Esta decisión se debía a dos factores. La mira de hierro. Bueno, sí me sorprendió, ¿verdad? Por un lado, él no confiaba en la mira telescópica, porque el monóculo solía empañarse y podía llegar a romperse por el frío. Por otro lado, el sol podía reflejarse en la lente, revelando su posición al enemigo. De cualquier manera, quedó claro que Halja no la necesitaba en verdad. Él sabía una de las grandes verdades que solo los mejores francotiradores saben y llevan a cabo. La puntería, por supuesto que es importante, pero la paciencia es al menos igual de importante. Como ya dije, Halja pasaba horas y horas en su escondite, casi sin moverse. Este solía llevar en sus bolsillos cubos de azúcar y pedazos de pan para aguantar el frío. Cuando quería comer algo, sus movimientos eran tan lentos y cuidadosos que podía tardar hasta media hora en llevar un cubo de azúcar a su boca. Volviendo a la historia, sus hazañas y escandalosos números de baja rápidamente convirtieron a Simo Halja en un héroe en Finlandia, ganándose el apodo de la muerte blanca. Si bien durante mucho tiempo se sostuvo que ese sobrenombre se lo pusieron los soviéticos, este fue en realidad producto de una medida propagandística finlandesa para aumentar la moral de su pueblo a través de un héroe. De hecho fue bastante inteligente lo que hicieron los finlandeses. Esto como que se llama, aunque estuvieran perdiendo la guerra, teniendo un héroe, creo que aumentarle la moral de tanto soldado como del pueblo. Bastante de casi proporciones mitológicas, que también recibía el sobrenombre de El Tirador Mágico. Que el famoso apodo no haya sido puesto por los soviéticos no significa que estos no le temieran. Por el contrario, la propaganda soviética hizo todo por ocultar a Simo Halja, e incluso los altos mandos enviaron unidades completas de francotiradores para darlo de baja. Cuando estos fracasaron, enviaron artillería. Estas no fueron mucho más exitosas. Durante los casi 100 días que duró la guerra de invierno, la participación de Simo Halja y otros francotiradores fue increíblemente determinante, ya que obligó a los soviéticos a cambiar sus tácticas de combate. Incluso se dice que él, junto a una división de otros 31 soldados finlandeses, lograron detener una importante avanzada soviética de 4.000 hombres. Los números de bajas de Halja son incluso se dice que junto a una división de otros 31 soldados. 32 soldados contra 4.000. Dios, esto ya se puso interesante. Los finlandeses lograron detener una importante avanzada soviética de 4.000 hombres. Los números de bajas de Halja son muy discutidos entre historiadores y fanáticos militares. Algunos acusan al gobierno finlandés de haber inflado la cifra para engrandecer la leyenda, mientras otros creen que esta no es lo suficientemente alta por falta de confirmación oficial de muchas. Se puede calcular que, en total, las víctimas de la precisión y maestría de Simo Halja fueron alrededor de 750.
750. Contando las 500 bajas causadas con el rifle M28 y las 259 que el capellán militar Anki Rantama afirmó que Kimo realizó luchando con el resto de su unidad y utilizando un subfusil Suomi KP-31. Incluso se afirma que su récord de bajas en un día fue de 25, una verdadera barbaridad. Sin embargo, a la mayoría de historiadores y a mí también nos gusta pensar en una cifra más realista de 505 bajas enemigas, las cuales sí fueron confirmadas. Aún así sigue siendo algo brutal y aún la mitad de eso seguiría siendo sorprendente. Más allá de su maestría, Halja se encontró en más de una ocasión frente a frente con la muerte, ya sea por duelos contra otros francotiradores que iban exclusivamente a cazarlo o por poderosos ataques de artillería enemiga. La suerte estuvo de su lado en casi toda la guerra, pero el 6 Entonces se murió. de marzo de 1940, esta lo abandonó. Ese día Simo Halja recibió el impacto de una bala explosiva en su mejilla. Él cayó malherido y sus compañeros lo dieron por muerto por el daño que el disparo claramente le había hecho. Sin embargo, fue apresurado a un hospital y atendido. Increíblemente, Simo sobrevivió. Días después se despertó y durante los meses posteriores tuvieron que realizar unas 26 cirugías. Lamentablemente para él, su rostro quedó marcado por la guerra por el resto de su vida, como puede verse en Sin palabras. Esta imagen. La guerra de invierno terminó solo una semana después de que Halja fuera herido en combate. Aunque había combatido valiente y formidablemente, para finales de febrero de 1940, el ejército finlandés se encontraba agotado, casi sin municiones y sus líneas defensivas muy atrasadas. Sin opción y para evitar un mayor derroche de sangre, Finlandia firmó el Tratado de Moscú, 12 de marzo del 40. Cediéndole 11% de su territorio a la Unión Soviética, más de lo que Stalin pedía antes del conflicto. A pesar de esto, decir que la guerra de invierno resultó una victoria para la Unión Soviética lejos estaría de ser correcto. Mientras Finlandia perdió unos 26.000 hombres, las bajas del ejército rojo fueron de 126.900. Un general soviético afirmó poco después que el territorio conseguido era solo recurso para enterrar a sus caídos durante la guerra de invierno. Una triste forma de definir su victoria militar. Se dice incluso que el pésimo nivel estratégico y de combate de las fuerzas de Stalin fue lo que convenció a Hitler de lanzar una invasión a la Unión Soviética. Una decisión que en retrospectiva resultó fatal para el Tercer Reich, pero esa es otra historia. En cuanto a Simo Halja, luego de recuperarse de sus heridas, recibió todo tipo de premios y condecoraciones por parte de su nación. Si bien su hogar había quedado en territorio ahora soviético, el gobierno finlandés le ofreció una nueva granja en... O sea, perdieron y hasta perdió su casa. Bueno, pero al menos le regresaron otro municipio. Allí pasaría el resto de su vida, cazando alces y criando perros, hasta su muerte en 2002 a los Ese güey me asustó. Los 97 años de edad. En las pocas entrevistas que dio, al ser preguntado sobre qué no había hecho un francotirador tan letal, siempre respondía lo mismo. Práctica. En 2017, 15 años después de su fallecimiento, las memorias del héroe finlandés fueron descubiertas. En las mismas, Simo habla de su lista de pecados para referirse a las poco más de 500 personas que dio de baja con su confiable rifle de cerrojo M28. El número que da de víctimas suyas es creíble y realista porque no se refiere al mismo sino con remordimiento por cada vida. Y se me huyó esto. Simo Halja nunca buscó convertirse en el mejor francotirador de la historia como lo hizo. Simplemente buscaba defender a su país y vaya que lo hizo. Me sorprende. Y creo que esto sí. Espérense. Y no sé cómo sería esto, la verdad. A la vez, kawaii. Bueno, ahí ya vieron esto, pero bueno, como decía, esto es lo que estoy buscando. Me gustó el video, estuvo bastante bueno, la verdad. Entonces, si quieren más videos como este, déjame en comentarios. Y nos vemos, chao.